Hoy es la segunda conferencia a cargo de doña Carmen Sanz, que es muy conocida en este ciclo, pero recuerdo que, además de catedrática de Historia Moderna, es académica de nuestra Real Academia de la Historia, tesorera, es decir, forma parte de la Junta de Gobierno y en fin, persona muy querida, tanto profesional como personalmente. Va a hablar, como pueden comprobar en el programa, de uno de los temas que en la introducción general del otro día pues, se mencionó y que hemos titulado de forma muy bella, muy expresiva, Probar fortuna y prosperar, imaginarios de riqueza y fama. No sé si ustedes han visto estos días que están haciendo muchas entrevistas al gran director Spielberg respecto a la última película que ha hecho, pero que insistía en alguno de sus personajes y señalaba como uno de los favoritos a Indiana Jones. Y tenía en su estudio un juego o algo parecido con la gran figura de Indiana Jones, de Harrison Ford como Indiana Jones, y el lema que decía fortuna y gloria. Bueno, pues eso es riqueza y fama. Antes los conquistadores ya pensaban en ello. Muchas gracias, Carmen, por estar una vez más con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Hasta ahora. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar esta tarde tan desapacible, donde ha vuelto el frío invernal y han decidido pasar la tarde con nosotros y especialmente han venido a escuchar mi conferencia y lo agradezco muchísimo. No quiero empezar sin dar las gracias a la directora del ciclo, que confía en mí año tras año. Yo espero no defraudar. Ya tengo vértigo cada vez que al año siguiente me dice que quiere que vuelva otra vez al ciclo. Y, por supuesto, dar las gracias también a los mecenas, a la Fundación de la Nobleza Española, a la Fundación Santander, que sostienen este extraordinario ciclo de conferencias año tras año y, además, sin fisuras, dispuestos a seguir haciendo esta labor de difusión histórica que es fundamental y que es básica en los tiempos que corren. Se me ha encargado, en esta ocasión, analizar y reflexionar sobre el papel jugado por esos imaginarios de riqueza y de fama en la configuración de la primera globalización. De manera que mi idea es, efectivamente, repasar algunos de esos imaginarios de riqueza de los que ya nos habló en algún caso la directora en su conferencia introductoria, quizá pues para ilustrar alguna cuestión y ampliarla un poquito más. También para hablar de personajes que hoy se les podría llamar perfectamente desconocidos universales, pero que tienen un periplo que nos habla de cómo eran aquellas élites mundializadas que circulaban por el planeta sin complejos y con una formación y con unas ideas muy claras respecto a su propio proyecto personal, pero también respecto al proyecto general en el que participaban. Y, finalmente, formular, y esa sería mi última intención, formular el concepto de primera globalización y lo que significa dentro de un concepto de modernidad. Ahí es donde terminaré, porque normalmente tenemos muy cerrada la idea de modernidad, es una idea de modernidad encorsetada, y esa idea de modernidad suele excluir los imaginarios y las acciones que proceden de la Europa del Sur, que proceden de Iberia, que proceden de la península ibérica o de Italia. Así que intentaré de alguna manera hacer todo eso, a ver si es posible en esta tarde. La expresión Nuevo Mundo, que se hizo conocida a principios del siglo XVI, a partir de la publicación en Estrasburgo por el cartógrafo Martin Weissmuller de La Cosmografía Introductio, obligó
a reflexionar sobre el continente no conocido hasta entonces, sobre su origen y sobre la naturaleza de sus habitantes. También sobre la posición jerárquica que cumplía ese nuevo continente respecto a las tierras y a las gentes que ya existían. La conciencia de aquella nueva existencia, de aquel nuevo mundo, transformó de manera determinante la concepción del propio mundo, que ya no era algo dado, ya no era algo hecho, algo cerrado, algo terminado y puesto para que el hombre se sirviera de él, sino algo que el ser humano podía conquistar e incluso, dentro de algún punto de vista, incluso fabricar, incluso hacer. La palabra nuevo adquirió entonces un doble significado. Por un lado, aludía a algo hasta entonces no percibido, pero al mismo tiempo hacía referencia a un espacio por estrenar, a un espacio donde todo era posible. Y era, en definitiva, un lugar que ofrecía al ser humano un sinfín de nuevas posibilidades de mejora y de prosperidad. Y ahí entrarían los imaginarios de riqueza. Pero como señalaba el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, y he querido traerlo aquí precisamente por ser historiador mexicano, lo hizo en un libro que tituló La invención de América y que lo publicó a mediados del siglo XX, en 1958. Él afirma que la comprensión de nuevas realidades viene dada por el sentido y la significación que se les atribuye dentro del marco de la realidad conocida en un momento concreto. Una afirmación que mucho antes el gran humanista Hernán Pérez de Oliva había hecho en 1528, muy poco después de empezar a constatar las primeras consecuencias del descubrimiento. Pérez de Oliva, tras hacer un periplo formativo extraordinario, pasó por París, por Roma, por Alcalá de Henares, por Salamanca, fue rector de la Universidad de Salamanca, escribe la primera crónica del descubrimiento, una crónica que, sin embargo, no se publica hasta prácticamente el siglo XIX, con este título sugerente y absolutamente moderno. Se titulaba su crónica La invención de las Indias, y en ella relataba en los siguientes términos el segundo viaje que efectuó Colón. Dice: los reyes mandaron adornarle 3 naves y 15 carabelas, y en ellas 1200 peones armados y algunos a caballo, y con ellos todos los artífices que para el edificio y uso de una ciudad es menester. En aquellas naves iban todas las simientes de hierbas, plantas y animales que nosotros más usamos para que en aquella tierra extraña se multiplicasen. Colón entonces partió de España al año siguiente de la primera navegación, está estableciendo la cronología del año 93, y dice: a mezclar el mundo y a dar a aquellas tierras extrañas forma de la nuestra. En esa expresión, mezclar el mundo y dar a aquellas tierras extrañas forma de la nuestra, se incluía la concepción de la mayoría de los imaginarios de riqueza míticos que los europeos asimilaron con las exploraciones extraeuropeas y que en realidad no eran propiamente asiáticos, ni africanos, ni americanos, sino que, como veremos y como nos recordó doña Carmen Iglesias, pertenecían a la tradición clásica, a la tradición grecolatina, tal y como fue asimilada después por el cristianismo y por la medievalidad, en un intento de esos exploradores por entender lo desconocido a partir de las nociones que les eran familiares y de las nomenclaturas que estaban a su alcance. Durante casi 2 siglos tenemos noticia de la tenacidad de los conquistadores y de los exploradores en la búsqueda de algunos de estos mitos de riqueza en tierras americanas. Por ejemplo, Colón busca las minas del rey Salomón en el mismo momento en el que está viajando. Él cree que está en la isla española, identifica el paraíso terrenal con las bocas del Orinoco. Fue precisamente este mito, el de los ríos, el de los 4 ríos, uno de los mitos más poderosos surgidos a raíz del descubrimiento de América. Se basaba en la idea de que los 4 ríos del nuevo continente americano, el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena y más tarde el Río de la Plata, eran en realidad los 4 ríos de las Sagradas Escrituras. 150 años después de Colón, León Pinelo, en una obra que se titula El paraíso en el Nuevo Mundo, sigue sustentando la misma idea. Dice: intento es, y cuestión principal de este comentario, investigar el sitio y colegir el lugar que tuvo en su creación el paraíso terrenal,
y si fue o pudo ser en el Nuevo Mundo, que llamamos Indias Occidentales, o en alguna de sus provincias. Situar el paraíso en América no resultaba descabellado y tampoco lo era establecer la vinculación del Jardín del Edén con la riqueza ilimitada, porque la referencia estaba en el propio Génesis, cuando en el capítulo 2 se dice: «Luego plantó Yahvé Dios un jardín del Edén al oriente. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Yavila, donde hay oro, y el oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice». Del mismo modo, el mito de las amazonas, las mujeres guerreras que escondían grandes riquezas, tuvo su primera versión de nuevo en Colón, que cuenta en su diario del 6 de enero de 1493 que una embarcación que envió rescató mucho oro y fue por allí también donde tuvo noticia de una isla donde no había sino solo mujeres. Y eso es lo que está contado en su diario. Y es que Colón creía hallarse, como todos sabemos, en la vecindad de las costas asiáticas y tenía sin duda en mente las islas Mujer y Varón que describe Marco Polo en su libro de viajes. Unas referencias que más tarde Francisco de Orellana también recordaría. Y por ello creyó haber visto también Amazonas cuando se hallaba perdido en el inmenso cauce del río al que bautizó con ese nombre. Así lo cuenta el cronista de su expedición, Fray Gaspar de Carvajal, que era el cronista oficial de la expedición de Orellana, que describía el avistamiento del siguiente modo: «Estas mujeres son muy altas y blancas y tienen el cabello muy largo y entrenzado y revuelto a la cabeza. Son muy membrudas, andaban desnudas en cueros y atapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas entre las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios». Ateniéndonos a esta descripción, las amazonas eran un calco de las mencionadas en la literatura clásica, muy blancas, rubias, y por supuesto, según la versión fabricada por Carvajal, que dice estar viéndolo, tras recoger los testimonios de unos indígenas, tenían por supuesto, y aquí volvemos a la riqueza, muy grandísima riqueza de oro, y que todas estas señoras, de manera y mujeres principales, se sirven con ello, es decir, se lo ponían. Y en este mismo sentido añadía que en la ciudad donde residía la reina de las Amazonas, llamada Coroni, hay 5 casas del sol donde tienen sus ídolos de oro y de plata en figuras de mujeres y muchas más vasijas que les tienen ofrecidas. Y que estas casas, desde el cimiento hasta medio estado en alto, es decir, las paredes hasta la mitad, están planchadas de plata, todas a la redonda, y sus asentaderos de la misma plata. Incluso un mito del que nos habló también doña Carmen Iglesias, que es el mito del Dorado, que es el mito pretendidamente más americano, tenía sus antecedentes lejanos en la clásica búsqueda del vellocino de oro de Jasón y los argonautas. Un mito reinterpretado en América y vinculado de nuevo con los diarios colombinos, en los que se puede leer en fecha 13 de octubre de 1493, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasas de oro y tenía muy mucho. Pero las señas más claras de la existencia del Dorado comienzan justo tras transcurrir el primer tercio del siglo XVI, en 1531, con la expedición de Diego de Ordaz, que remonta el río Orinoco, espoleado por las noticias dadas por los indios y extendidas de boca en boca sobre la existencia de ese país recóndito donde se acumulan las más increíbles riquezas de oro y de piedras preciosas. En la búsqueda de esta ensoñación, y no puedo decirlos todos, pero sí que me interesaba al menos que tuviéramos una visión global de cómo es un mito buscado y rebuscado una y otra vez, arriesgan vida y hacienda, además de Diego de Ordaz, otros muchos expedicionarios a lo largo de todo el siglo XVI. Jerónimo de Hortal, en 1533, Antonio Sedeño, en 1534, Diego Fernández de Serpa, 1549-1568, Pedro de Ursúa, Martín de Poveda, Pedro de Silva, Gonzalo Jiménez de Quesada, es decir, la lista es muy grande. La supuesta localización del Dorado en lugares tan diversos como la laguna de Guatavita, la confluencia del Meta y del Orinoco, o el propio Amazonas, ha intentado poner todas flechas en los lugares donde se suponía que se podía encontrar el Dorado, demostró que aquel lugar fabuloso,
más que un espacio físico, estaba en la fantasía de los europeos, pero no solo de los españoles. Es sabido que los Belser solicitaron de Carlos V la concesión de la gobernación de Venezuela durante 18 años, como pago por los adelantos de dinero que le proporcionaron para la elección imperial. Los banqueros alemanes estaban convencidos de que la boca de entrada del lago Maracaibo era, en realidad, un brazo de mar por el cual podía pasarse al Mar del Sur, es decir, al Océano Pacífico, y así llegar a las Islas de las Especias, en cuyo comercio ambicionaban participar. Pero una vez llegados a la zona, se dejan seducir absolutamente por el mito del dorado y su prioridad es buscarlo. Y hacia su conquista parte en 1531 Ambrosio Alfinger, que este grabado pertenece a esa expedición, con una expedición de 180 hombres que fracasa. Después, en 1535, lo hace Jorge Espira con otra mayor de casi 500 hombres, que es también un fracaso absoluto y, además, un desastre desde el punto de vista humano. También, en 1537, Nicolás Federmann encabezó otra de 300 expedicionarios e idéntico resultado, aunque escribió una historia indiana, llamada así, publicada en 1557, que siguió alimentando el mito. Y finalmente Felipe de Hutten es el último gobernador de los Belser en Venezuela y lo intenta de nuevo sin alcanzar el objetivo. Sí nos habló doña Carmen Iglesias de Sir Walter Raleigh, que no me he resistido a poder poner su magnífico retrato, porque eran estos ingleses sabían hacer muy bien su autopropaganda y se hacían extraordinarios retratos. Y en 1594 él también tiene noticias del Dorado a través de uno de los corsarios que trabajaba para él y que se había apoderado de información sensible en el asalto de un barco español. Había caído en desgracia la Guayana y él también quería ganarse de nuevo el favor de Isabel I porque había seducido a una de sus damas y Isabel I le había defenestrado de la corte en esas circunstancias. Cree que es una posibilidad de volverse a ganar su favor y en 1595 asalta Trinidad y hace prisionero al gobernador Berrio para obtener la información que le permitiera alcanzar el objetivo del Dorado. Y aunque no lo logra, en 1596 imprime un libro en Londres, ese libro que estamos viendo, El descubrimiento del vasto, rico y bello imperio de Guayana, con una relación de la grande y áurea ciudad de Manoa, que tuvo gran éxito y pronto fue traducido al latín, al alemán, al holandés, divulgando por toda la Europa anglosajona las maravillas de la Guayana y el esplendor de los tesoros del Dorado. Todas las noticias geográficas que se recogen en ese libro proceden en realidad de Berrio y de sus hombres, porque Raleigh nunca recorre los territorios para poder hacer esas descripciones con tanta precisión. Sin embargo, la divulgación de la existencia de tan fabuloso lugar en Europa, y como digo, sobre todo en la Europa anglosajona, queda para siempre unida a su nombre merced a este libro. Tras la llegada al trono de Jacobo I, en 1603, es acusado de participar en una conspiración contra el nuevo rey y permanece encarcelado 13 años. Durante su cautiverio escribe una historia del Nuevo Mundo, publicada en 1614, y al ser temporalmente indultado, lo decía doña Carmen Iglesias el último día, inicia una segunda expedición fallida a la Guayana, en la que destruye Santo Tomé, pierde a su hijo en el intento, a su hijo primogénito, buscando la ensoñación de El Dorado. E incluso en fecha tan tardía como 1731, los suecos también sucumbieron al hechizo del Dorado y el barón Tigenhausen ofreció al rey de Suecia, Federico I, convertir a su país en la nación más próspera del mundo, apoderándose de las bocas del Orinoco. Forman una compañía en unión con el judío Simón Abraham, una compañía de comercio, como las que se hacían ya en el siglo XVIII, que zarpa en 1731 de Göteborg, cosechando el enésimo fracaso en la búsqueda de aquel reino imaginado. Algo similar ocurre con el mito recurrente de la tierra de Jauja. La convergencia que existe entre la antigua leyenda europea del Pays de Cocagne, como se llamaba en Francia,
del Paese di Cucagna, como se llamaba en Italia, o das Jahrhundertlandet en Alemania, se fundió con las noticias procedentes de América, después de la llegada de los conquistadores en 1533 a la ciudad de Jauja, primera capital del Virreinato del Perú, y situada en el hermoso valle del río Mantaro, descrita como muy poblada y muy rica en todo tipo de bastimentos. He querido poner alguna fotografía del Valle de Mantaro en la actualidad para que nos hagamos una idea del deslumbramiento que las personas que llegan por primera vez allí pudieron experimentar en el momento en que la ven y la razón por la que empiezan a pensar si aquello podía ser la tierra de Jauja, esa tierra de Jauja soñada. Los relatos imaginarios de la Jauja americana, una vez tocan Europa, dieron lugar a textos como, por ejemplo, El entremés de la tierra de Jauja, escrito por Lope de Rueda, una obrita corta teatral, en el que se decía, mezclado con el imaginario medieval y ahora con el americano, que las calles estaban empedradas con piñones, que por ellas corrían ríos de leche y de miel, mientras de los árboles colgaban lonchas de tocino. He de decir que quien hacía esta descripción intentaba engañar al bobo del entremés, es decir, había dos que no se lo creían, pero hacían creer al bobo del entremés que aparecía en la obra que todo esto realmente pues sí que existía. También algunas imágenes, como el cuadro sobre el país de Jauja, de Pieter Bruegel el Viejo, que pintó alrededor de 1567, reproducían a personajes tirados en el suelo, víctimas de su glotonería, como muestra de la creencia que se tenía en Europa de la existencia de algún lugar, de una tierra de abundancia, de hartura, de felicidad, aunque al mismo tiempo constituía una advertencia de tipo moral sobre los peligros de la pereza. También alcanzó bastante difusión un mapa del país de Cucagna, sinónimo del Reino de la Felicidad, que apareció en una edición de Remondini a fines del siglo XVI. Es un mapa coloreado a mano de grandes dimensiones. Su título era Descrizione del Paese di Cucagna, dove chi manco lavora più guadagna, es decir, descripción del país de Cucagna, donde el que menos trabaja, más gana. En él se ilustraban, entre otras múltiples figuraciones, el famosísimo monte di Cucagna, desbordante de apetitosos alimentos que se multiplicaban como lava de un volcán ardiente, y una gran prisión en forma de castillo, que la vemos ahí en la diapositiva al principio, a donde iban a parar todos los que osaban trabajar en aquel reino. Es decir, el que trabajaba iba a la cárcel. También se alimentó de un mito de riqueza, en este caso de origen caballeresco, una de las exploraciones americanas más increíbles llevadas a cabo en América durante la primera mitad del siglo XVI. La materializó Francisco Vázquez Coronado en 1540 y recorrió los actuales estados de Arizona, de Nuevo México y de Texas. Coronado buscaba las 7 ciudades de oro, o las 7 ciudades de Cíbola, supuestamente fundadas en un lugar desconocido por otros tantos obispos, 7 obispos, huidos de la península ibérica tras la invasión musulmana a través del llamado Mar Tenebroso, es decir, atravesando el Atlántico. La leyenda medieval comenzó a fusionarse con la historia del Nuevo Mundo cuando los 4 náufragos de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida, es decir, 1528, difunden en México el rumor de la supuesta existencia de grandes ciudades plenas de riqueza ubicadas al norte del virreinato. Uno de los supervivientes, Fray Marcos de Niza, dijo haber tenido la visión de las 7 míticas ciudades, si bien la verdad es que después, cuando se intenta buscar, pues es un auténtico fiasco. Incluso a finales del siglo XVII, el jesuita Nicolás Mascardi buscaba por los alrededores del lago Nahuel Huapi, en plena Patagonia, en Argentina, noticias de otro lugar legendario, la ciudad de los Césares, cuya primera referencia sobre su existencia aparece con la expedición del capitán Francisco César en 1528, en busca de la legendaria Sierra de la Plata. A pesar de no haber obtenido el más mínimo resultado con aquella incursión, en Europa se consolida la fama de la Sierra de la Plata y el rumor de que en algún lugar, cerca de la Patagonia, existía una gran ciudad habitada por hombres blancos y llena de riquezas, conocida como la ciudad de los Césares, que
una vez se encontraba, y este era el problema, nublaba la memoria de sus descubridores, de modo que no se podía salir y contarlo, o te quedabas allí o si salías te olvidabas. Y los ecos de la existencia de esa ciudad no se apagaron a finales del siglo XVII. Todavía era un mito recurrente que seguía existiendo. Mítica riqueza, aunque no conectada directamente con el oro, fue también la de la fuente de la eterna juventud, gracias a cuyas aguas los hombres viejos se tornaban mozos, y que inspiró en parte la exploración de la Florida por Ponce de León. Su supuesta localización en la isla de Bimini en 1513 se contrapuso a la versión de Bernabé Cobo, que sitúa la existencia de lo que él llama el árbol de la inmortalidad en alguna región ignota de Nueva España. Sin embargo, este mito de inmortalidad tenía asimismo su origen en la creencia helénica de que los dioses se alimentaban de un néctar que les aseguraba la vida eterna. Una aseveración que se vio corroborada por el medieval fabulador, magnífico fabulador, que fue Juan de Mandeville, cuando aseguró, hacia 1356, mediados del siglo XIV, que había visto en el Oriente una de esas fuentes, uno de esos manantiales, y añadía que sus aguas tenían un sabor dulce y oloroso, como si la formaran diversas maneras de especias. De ahí que fuera buscado con ahínco por los conquistadores de América el tiempo que se buscaban las especias. Allí donde se pudieran encontrar especias se podía encontrar la fuente de la eterna juventud. Este cuadro magnífico también de Lucas Cranach es extraordinario porque se ve perfectamente reflejado ese imaginario con los ancianos transportados en carros que llegan a la fuente y una vez se han bañado en la fuente salen hechos unos auténticos mozos con 20 años no más en el otro lado de la orilla de la fuente. Todos estos mitos de origen clásico que formaban parte del bagaje cultural de los europeos fueron hibridados, y esto me interesa mucho insistir en ello, por los relatos de los indígenas con los que entraron en contacto. Y esto fue así en parte porque eran este tipo de noticias las esperadas y demandadas por los conquistadores que desde sus propios imaginarios clásicos y medievales buscaban otros nuevos. La suposición de que todos estos espacios extraordinarios podrían encontrarse, según la expresión que utilizaban los propios indios, más allá, cada vez que los expedicionarios les preguntaban, es el motor de los exploradores que, organizados en pequeñas compañías sostenidas con financiación casi siempre privada, propia o ajena, con dinero propio o con dinero que piden de otros para poder participar en su aventura, rastrean los más recónditos espacios de un continente fascinante, dispuestos a soportar unas condiciones inhumanas, una naturaleza absolutamente hostil y los ataques de la población autóctona. Pero en esa búsqueda incesante de riqueza, y paso a la segunda parte de mi intervención, la riqueza en realidad no es el único aliciente. La ambición de sobresalir entre el grupo, la ambición de ascender en el rango o en la consideración social y, sobre todo, el afán de alcanzar gloria y fama para que sus acciones trascendieran en el tiempo, se encontraba también detrás de sus actos. Y en ese sentido, la estructura y la concepción política, social e ideológica de la monarquía hispánica facilitó la existencia de personas que forjaron su propia fortuna, su prosperidad y su renombre mientras transitaban por ambos hemisferios, con su formación, con sus ideas, con sus experiencias, en una circulación planetaria sin precedentes. Estas gentes pertenecieron a un grupo de primeras, me gusta llamarlo así, élites mundializadas, que añadieron a su educación humanista y a su sensibilidad por lo local la apertura mental a otros mundos, una flexibilidad que les permite afrontar con éxito el encuentro con la pluralidad, el encuentro con la diversidad, conquistando de este modo una forma muy peculiar de riqueza que no necesariamente se podía traducir en dinero. Vivieron entre continentes, aprendieron y supieron comunicar experiencias insólitas y escribieron lo que vieron, acumulando una brillante trayectoria personal a fuerza de responder a los desafíos que encontraron en ese nomadismo planetario.
En estos personajes, la movilidad imperaba sobre el origen geográfico y por esta razón el lugar de nacimiento no era un elemento determinante de su biografía. Marcaba algunas de sus señas de identidad, pero no era determinante. Todos ellos fueron la acabada evidencia de la tupida red que caracterizó el ser mismo de la monarquía hispánica, forjada a través de cada una de sus microhistorias que nos supieron transmitir, y esto es muy importante, a través de libros, a través de escritos, la trascendencia y la verdadera naturaleza de aquella dinámica planetaria. Y empezamos con ellos. Lo apreciamos, por ejemplo, en testimonios como el del criollo Rodrigo de Vivero. Rodrigo de Vivero, que vive en la segunda mitad del siglo XVI, 1564 nace, y hasta el primer tercio del siglo XVII, 1636. Fue el primer conde del Valle de Orizaba y vivió durante la segunda mitad, como he dicho, de ese siglo XVI magnífico en el que están pasando muchísimas cosas. Nació en Nueva España, seguramente en la ciudad de Tecamachalco, pero no lo sabemos seguro. Como digo, vive en los reinados de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV. Era hijo de un oficial español, sobrino del virrey de Nueva España, Luis de Velasco el Viejo, que llegó a territorio mexicano en 1550, y de la viuda de uno de los hombres de confianza de Hernán Cortés, Melchora de Averruza, que conservó la posesión de la encomienda de su difunto esposo. A los 12 años, Rodrigo, 12 años, viaja a España, enviado por su padre a la corte de Felipe II para entrar como paje en la casa de la reina Ana, de la cuarta esposa de Felipe II. Adolescente, empieza a servir durante 2 años en los galeones del Marqués de Santa Cruz y en 1581 participa en la campaña militar de Portugal bajo el mando del duque de Alba, en ese 1580-81, cuando se produce la agregación portuguesa a la monarquía hispánica, para regresar a la Nueva España cumplida la veintena. Con 20 años ya ha hecho este periplo. Una vez allí, Rodrigo de Vivero desempeñó cargos como el de corregidor de Cholula, castellano de San Juan de Ulúa en 1595 y gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya, hasta asumir el gobierno interino de Filipinas, es decir, Asia da el salto a través de la ruta del Galeón de Manila y llega a Filipinas entre 1608 y 1609 para, como digo, asumir un gobierno interino para cubrir el fallecimiento de don Pedro de Acuña, con el encargo de defender aquellas islas de los ataques holandeses. Instalado en Manila, tuvo que hacer frente a la insurrección de algunos enclaves japoneses del archipiélago, pero una vez finalizado su mandato y mientras regresaba a Nueva España, en el barco que lo volvía a transportar hacia México, naufraga cerca de la actual Honjuku, en Japón, y las autoridades japonesas le prestan auxilio, lo acogen, y durante 9 meses viaja por todo Japón, al parecer con el deseo de restablecer relaciones con España. Unos contactos entre la monarquía hispánica y Japón que habían quedado rotos 12 años antes tras la ejecución de 26 católicos en Nagasaki por orden de un shogun llamado Toyotomi Hideyoshi. En la primera década del siglo XVII, cuando Rodrigo fue víctima del naufragio, era Tokugawa Ieyasu quien, a pesar de estar retirado del shogunato, el que ejercía el poder en el momento en que él naufraga. Y lo hacía a través de su hijo Hidetada, y fue con ellos con los que negocia. Ayudado por el franciscano Alonso Muñoz, que actuó como intérprete, Rodrigo de Vivero quiso establecer un tratado con los japoneses que debía ser ratificado, claro, por Felipe III, en el que se obtenían privilegios extraterritoriales para instalar un astillero español y una base naval en el este del Japón, a cambio de facilitar el comercio transpacífico para los nipones y compartir la tecnología minera en la plata mexicana. Rodrigo también solicitó cartografiar las costas japonesas y obtener la libertad para las actividades de los sacerdotes católicos, además de exigir, y en esto el shogun no transigió, exigir la expulsión de los holandeses del Japón. Tras su estancia, regresó a Nueva España, acompañado por 23 representantes japoneses,
buena parte de los cuales eran todos comerciantes, es decir, a Japón lo que le interesa es comerciar con Nueva España y también con Europa, si es posible, y a raíz de toda la experiencia, Vivero escribe en 1610 un libro que se titula La relación y noticias del Reino del Japón, un documento con el que pretendía convencer a las autoridades hispanas del beneficio de toda la propuesta. En ese libro reproducía vívidamente todas las experiencias, incluidas las culturales, que son en las que nos vamos a parar un poco, acaecidas durante los contactos mantenidos con las autoridades japonesas. Por ejemplo, describe así sus modos de vida y sus casas. Dice, y habiéndome hablado y dicho que fuese bienvenido a su casa, se adelantó y pasó 5 o 6 salas y piezas más adelante, dejando a algunos criados que me fueron guiando. Estos aposentos eran todos de madera, porque en los que duermen y habitan de ordinario los grandes señores en el Japón, temiendo a los temblores, no los hacen de piedra, pero labrándose con tanto primor y tienen tan diversos matices de oro y plata y colores, y no solo en el techo, pero desde el suelo hasta arriba, que siempre haya la vista en qué ocuparse. Y he querido traer la actual reconstrucción que hay en el castillo de Nijo-yo de Kioto, el interior del castillo, porque la descripción que hace Vivero y lo que se ve cuando uno está allí es absolutamente vívido y además explica por qué son de madera. A él le resulta extraño que señores que son tan poderosos pues tengan casas de madera y explica la razón. Son los temblores los que hacen que sus casas lujosas, sin embargo, no les aplasten en el caso de que pueda haber algún terremoto. En su periplo pasó por Osaka y al avistar el río lo describe, pero claro, lo describe a partir de lo que conoce. Dice, como el de Sevilla, que tiene 10 leguas y no menos barcos y comercio que el otro. Embarquéme en Osaka, el Osaka la llama Usaka, en un barco que llaman Funka, casi del porte de los que andan en el río de Sevilla. Es decir, es tan grande como un galeón. A mí me pareció tan grande como un galeón. También, cuando visitó la histórica ciudad de Nara, con sus templos y sus jardines tan absolutamente magníficos, es completamente objetivo. Y vamos a escucharle. Dice, ellos me llevaron a ver su casa, bosques y jardines. Y dice, que sé que los de Aranjuez del Rey Nuestro Señor, ya que en lo artificial tengan alguna cosa más, es decir, alguna fuentecilla, algo más raro, pero en lo natural del sitio y en lo ameno de él, sin duda no le llegan. Comí con ellos aquel día y desde unos corredores altos estuve mirando la mucha gente que visitaba aquella casa, sin faltar, según me contaron, día y noche, para constatar más tarde una realidad religiosa muy diferente de la suya. Dice, hay en el Japón 35 sectas y religiones diferentes donde unos niegan la inmortalidad del alma, otros dicen que hay muchos dioses y otros adoran a los elementos sin que nadie les haga coacción ni fuerza en esto. Y así, habiéndose juntado todos los bonzos a pedir al emperador que desterrase a nuestros frailes y religiosos del Japón, viéndose apretado de ellos, con las razones que le daban, dijo, ¿cuántas religiones y sectas hay de vosotros en Japón? Respondieronle, Señor, hay 35. Y dijo muy prontamente el emperador, pues donde hay 35, que haya 36 no importa, dejadlos vivir. Es decir, esta es la circunstancia en la que intenta explicar su periplo por Japón con los ojos abiertos y con la sensibilidad abierta. Don Rodrigo no tuvo éxito en su gestión diplomática espontánea. En 1611, el shogun, a pesar de los juicios de tolerancia que transmitió Rodrigo en sus escritos, proclamó la expulsión de las órdenes católicas y prohibió sus prácticas religiosas en todo Japón. No obstante, aquella negociación fallida de Rodrigo de Vivero no frenó su modo de entender la propia existencia. Rodrigo de Vivero desde México viaja de nuevo a Madrid, donde se encuentra en 1616 instalado, para lograr el nombramiento de gobernador y presidente de la Audiencia de Panamá, un cargo que desempeñó entre 1620 y 1626. Con más de 70 años, redacta en aquel destino, es decir, le dan el cargo y vuelve,
unos avisos y proyectos para el buen gobierno de la monarquía española, dedicados al rey Felipe IV. Y en ese prólogo dice lo siguiente: que considerando que he peregrinado del mundo con tantos méritos ganados y con tanto tiempo perdido, ya en España, ya en las Indias mexicanas, ya en la China, en el Japón, y por centro de todo esto, en el primero del Perú, que es Panamá, donde me ves encerrado, he sacado casi de la sepultura la pluma para referir mis tormentas en estos discursos. Y finalmente, al final de esa introducción, declara en su dedicatoria que si vuestra majestad mira el amor con que se escribe, podrán salir útiles mis palabras y ver este mapa casi general del mundo, que es el fruto de quien se ha divertido por él. Y si por dicha mía vuestra majestad se diere por servido, no quedaré yo con eso mal pagado, pues habré conseguido el mayor premio de mis deseos. Comienzo ahora a hablar del segundo protagonista desconocido universal que quería traer esta tarde y que es un personaje de entre los muchos que presentan este perfil planetario, Bernardo Vargas Machuca, que vivió durante la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII. En el año 1600, por expreso encargo del conde alemán Alberto Fugger, diríamos aquí, escribió en Madrid su Arte de la jineta, un tratado de equitación considerado entre los mejores de los siglos XVI y XVII. Contado de este modo, parecería que Vargas Machuca era, sobre todo, un cortesano hábil, hábil en el arte de montar a caballo, que decide satisfacer las aficiones nobiliarias del financiero alemán, de Felipe III, enriquecido, y esto lo digo de paso, con los reembolsos procedentes de la plata americana y con la explotación del mercurio de Almadén. Sin embargo, Vargas Machuca fue muchísimo más que un facilitador de gustos cortesanos. Había nacido, solo ver la diapositiva da vértigo, y cuando ya lo contemos seguro que terminamos cansados. Había nacido en Simancas, en el corazón de Castilla la Vieja, que por muchas razones para mí es un lugar muy especial, entre otras porque está el archivo de Simancas, el archivo general de la monarquía hispánica, está allí. Se formó en letras. Una vez se nace allí, probablemente en Valladolid, pero no tenemos el título de bachiller, aunque probablemente lo estudió. Y a los 15 años inicia una carrera de armas junto a su padre en la Guerra de las Alpujarras. 15 años. Va con su padre a aprender el oficio de soldado. Después marcha a Italia, está allí durante 6 años, por supuesto llega por Génova, está en Milán, de Milán a Nápoles, pasando quizá por Roma. Después de todo ese periplo, vuelve a Sevilla y da su primer salto a Indias, para recalar en el Virreinato de Nueva España, donde se avecinda en la ciudad de Santa Fe. Desde la selva amazónica a la ciudad de Bogotá, participa en expediciones de conquista, combate a Drake en 1578, conoce a los cimarrones y sabe de los acuerdos que firmaron con el rey católico y con las tribus indígenas de la zona. Estuvo en Panamá y en su tránsito americano llega hasta Tucumán, en el norte de Argentina. Y aún se sintió tentado de enrolarse en una de estas expediciones en busca del dorado con Antonio de la Hoz Berrio. En el Nuevo Mundo funda una familia, se casa con María López Cerón, hija de un hacendado de Chinquinquira, en Zulia, en Venezuela, con la que tiene 3 hijos y utiliza la dote de su esposa para organizar expediciones contra los indios muzos. Gana la concesión de una mina de esmeraldas, pero no la explota en esa misma zona. Lo que hace es volver otra vez a España, vuelve a Europa para pedir merced al rey Felipe II y allí está, siguiendo la corte, entre 1595 y 1601. Viaja por la península, pero son muchos años para estar aquí, así que va a París, además de estar viajando por la península. Con el bagaje acumulado de las experiencias propias de un hombre de acción, decide escribir durante su primer regreso un libro titulado Milicia y descripción de las Indias, que lo edita en 1599, y que confesaba haber redactado, esto tiene gracia, en ratos desocupados de mis pretensiones del premio de mis servicios. Es decir, estoy esperando aquí a que me den destino, no voy a perder el tiempo, voy a escribir.
Y en ella, en esta obra, es en la que aparece un grabado con su retrato. Se supone que tiene 43 años cuando se hace. Para muchos, esta obra es un manual del conquistador. Desarrolló cuestiones relativas al arte militar, adaptado a las circunstancias específicas de América, e incluye también interesantes anotaciones, y esto es precioso, sobre alimentación, sobre medicina, sobre botánica, que mezcla los tradicionales remedios europeos con lo que le cuentan en América para entender que todo sea como más efectivo. Y, de alguna manera, habla de esos nuevos animales, de esos conocimientos de plantas, de los minerales autóctonos. El gran poeta que fue don Juan de Tasis y Peralta, el segundo conde de Villamediana, le dedica en los preliminares de esta obra un soneto precioso, que no me voy a resistir a leerles, lo voy a leer, que era el retrato de sus acciones y de sus capacidades. Dice: «Gloria y honor del Índico Occidente, prudente caballero y animoso, en los trances de Marte, valeroso, y en los actos de Palas, elocuente. Dichoso tú cuya invencible frente ciñe la flor del lauro victorioso, debido en corte al escritor famoso como en campaña al general valiente. Y más dichoso el español imperio, pues tu raro valor y brazo alcanza, en arte y gloria militar tan diestro, que esfuerza en el antártico hemisferio para imitar los golpes de su lanza, obedecer su estilo por maestro». Este soneto magnífico, encapsulado, que explica perfectamente una biografía de este personaje, pues sale claro de la pluma de Villamediana, que es un maestro del soneto del siglo XVII. Bien, pues está aquí esperando que le den un nombramiento y él consigue el nombramiento. Con su nombramiento de castellano de Portobelo bajo el brazo, regresa a América en 1602. Su estancia en Madrid le sirve además para publicar los dos libros que he citado, el de la Gineta y este que estamos viendo, y elabora otro más que permanece inédito y en el que defiende la acción de la conquista y a los conquistadores, al tiempo que calificaba la obra de Bartolomé de las Casas de libelo. En 1602, con más de 40 años, comienza un segundo periodo de vida en el Nuevo Mundo, esta vez en el Caribe. Vive en Portobelo durante 6 años y ejerce la gobernación de la isla Margarita hasta 1614. Su curiosidad, su afán de saber, le permiten familiarizarse con el cultivo de madreperlas, por las que la isla Margarita era absolutamente famosa desde tiempos de Colón, y aprecia a sus gentes, a las que siempre describió como especialmente afables en costumbres y en modos de vida. También llega a conocer don Bernardo las interioridades de este territorio bajo su mando y las de sus pobladores, y tan identificado llega a sentirse con sus peculiaridades que le dedica uno de los 6 discursos en los que dividió el libro inédito conocido con el nombre de Las Apologías, en el que expresaba el aprecio que sentía por Margarita y por sus isleños en estos términos: «Que sea la tierra más sana de todas las Indias, como en efecto lo es, y los indios valientes y bien costelados, apacibles y de loable condición». Al finalizar su mandato, en 1616, recaló en Lisboa y tras una breve estancia vuelve a Madrid, donde termina sus días no sin antes ampliar su obra sobre el arte ecuestre, mientras recibe un nuevo nombramiento en junio de 1621. Es decir, él no viene a Madrid a morir, viene a tener un nuevo destino. Se le nombra finalmente gobernador de las provincias de Antioquia, Cáceres y Zaragoza por 5 años más. Tenía entonces 66 años, estaba dispuesto a volver a América y se mostraba, como digo, feliz de volver a tener este destino, pero en febrero del año siguiente muere sin poder haber salir de la corte. Comienzo con el tercer y último biografiado, decía universal, semidesconocido. La acción evangelizadora está indisolublemente unida al ser de la monarquía hispánica y también contó con innumerables individuos dispuestos a recorrer el mundo y a transformarlo. Fue el caso de Martín Ignacio de Loyola, sobrino nieto del fundador de la Compañía de Jesús, por línea materna, pero que era franciscano, no era jesuita. Había nacido en Éibar, en Guipúzcoa, aunque nunca se dejó ahogar por los diminutos horizontes
de un paisaje local. Las inquietudes vitales transnacionales de su familia se ven bien reflejadas en la propia trayectoria de su padre, que había servido en Flandes, en Nápoles, en Malta, en Sicilia, en la flota de Indias, y también en su primo carnal, el capitán Martín García Oñaz de Loyola, que tras sofocar la rebelión de Felipe Tupac Amaru en el Perú, casó con Beatriz Clara Colla, la noble indígena que tenía más derechos al trono inca de cuántos descendientes de aquel linaje habían quedado. Este primo de nuestro protagonista desempeñó el puesto de gobernador de Chile y allí murió en 1598 en un asalto de los araucanos, dejando una hija, Ana María Lorenza Claracoya, que quedó en España bajo la tutela del primer conde de Mayalde y que casó con su sobrino Juan Enrique de Borja, emparentando de este modo con la grandeza de España. Esta princesa inca era, por tanto, la prima segunda de nuestro fraile. Martín Ignacio cantó su primera misa en Alaejos, provincia de Valladolid. Inició su primer viaje transatlántico el 13 de junio de 1581, reinado de Felipe II, con 31 misioneros bajo la dirección de Miguel de Talavera. Un franciscano que a su vez había llegado con sus padres de la expedición de Legazpi a Filipinas y que desde niño ya hablaba tagalo. Martín Ignacio llega a Filipinas en 1582. Poco después de instalarse, se constituye la llamada Custodia o provincia franciscana de Macao-Malaca, separada de la de San Gregorio, con 2 conventos, ambos bajo la advocación de Santa María de los Ángeles, y en el que Martín Ignacio fue nombrado primer custodio. En el verano de ese mismo año, 28 de junio, llevado por su afán evangelizador, decide penetrar en territorio chino y desembarca en las costas de la provincia de Fukien, la actual Fujian. Le fue muy mal, sufre vejaciones, prisión e incluso una condena a muerte, pero fue auxiliado por el capitán mayor de Macao, al tiempo que el capitán mayor de Macao, que era portugués, recibe la noticia de las cartas en las que se le informa de que oficialmente el nuevo rey de Portugal es Felipe II. El 31 de diciembre de 1582, una vez liberado, embarca en Macao con rumbo a Malaca, donde también tiene muchas dificultades, y emprende el viaje de regreso a España por la ruta portuguesa rumbo a Lisboa. Toca Goa, la India, rodea la costa africana, haciendo sucesivas escalas en Madagascar, en Santa Elena, Santo Tomé, Cabo Verde, Canarias, hasta llegar a la península. De este modo, Martín Ignacio completa su primera vuelta al mundo con escasos 20 años. Durante este primer periplo, escribe, como todos. Él también escribe. Escribe un llamado itinerario que entregó en Roma al agustino Juan González de Mendoza, y que éste publica en la misma ciudad romana en 1585 bajo el título Historia del custodio Martín Ignacio, y incluye esa historia en otro libro más grande que se llama Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China. El libro tuvo un éxito fulgurante en toda Europa. En la obra encontramos juicios, como el siguiente, relativo a su paso por algunos reinos de las Islas de las Especias, en los que había visto templos budistas. Dice, hay entre ellos muchos monasterios de hombres que viven recogidamente y con mucha clausura y penitencia. Es gente muy aparejada para recibir el Evangelio, porque además de ser dóciles y de buenos ingenios, son hombres que filosofan y son caritativos y tienen particular afición a la virtud y a remediar las necesidades de los próximos. Es decir, la empatía, en el momento en que él conoce a los budistas y ve su modo de vida, es automática y así lo cuenta. Tras entrevistarse en Roma con el padre general de los franciscanos, este joven, estamos hablando de un hombre muy joven, consigue que el Papa Gregorio XIII expidiera la bula que le nombraba custodio de su orden religiosa en China, en el caso de que se pusiera a evangelizarla. Tras completar su primera vuelta al mundo, al llegar a Madrid, se pone en contacto con el Consejo de Indias para transmitirles todos los problemas, todas las dificultades que había tenido y para que le allanaran de alguna manera el terreno en el caso de que volviera. Y efectivamente decide volver. En marzo de 1585, después de reunir 20 misioneros, parte de nuevo, esta vez desde Lisboa, no de Sevilla. No olvidemos que estamos hablando ya de la monarquía de Felipe II, donde los 2 imperios ultramarinos han quedado bajo una misma corona. Parte de Lisboa hacia China.
Lo hace por la ruta portuguesa, encontrando a su paso la animadversión de los franciscanos portugueses e incluso la de los propios jesuitas, lo que no impide que llegue a Malaca a finales de diciembre de 1585. Allí está hasta 1588, cuando, agotado por la triple oposición de los franciscanos portugueses, los jesuitas y los propios chinos, embarca en la fragata del general Pedro de Unamuno por la ruta de Filipinas-México, es decir, por el galeón de Manila, esperando convencer a Felipe II de la necesidad de apoyar la evangelización en China en una acción de conquista decidida, algo que finalmente no ocurre. En 1589 vuelve a la península, se retira al convento de Cadalso y renuncia a la evangelización en China, pero no a volver al Nuevo Mundo. De 1590 a 1595, 5 años, un lustro, ejerce como maestro de teología en distintos conventos castellanos de la Orden franciscana, entre ellos el de San Gabriel de Segovia, fundado en 1579 y al que él da mucha vida, según se cuenta en sus crónicas. Pero en 1595 vuelve a embarcarse como misionero rumbo, esta vez, a Río de la Plata, vía Panamá, el Pacífico Sur y Chile. Una vez allí, dedicó una década a la evangelización en Tucumán y Paraguay. Finalmente es nombrado custodio del Paraguay, el 15 de agosto de 1598, el jefe de la provincia franciscana. Se toma absolutamente en serio su nuevo cargo, entregándose con verdadero empeño a la evangelización en las 3 casas que son de su responsabilidad, y escribe una carta de súplica al Consejo de Indias para pedir que se le enviaran más frailes franciscanos a la región y que se le permitiera, y esto es muy interesante, que los que ya estaban allí de otras órdenes pudieran convertirse y ser franciscanos, con el fin de aplicar una doctrina general que posibilitara un desarrollo evangelizador unitario en la zona y evitase los problemas que él había vivido cuando había querido evangelizar tanto Malaca como, sobre todo, China. Y se aprueban sus peticiones. Y los resultados prácticos no se hacen esperar. Consigue que el guaraní fuera aceptado como una lengua de evangelización y Clemente VIII le nombra obispo, finalmente, de Río de la Plata en 1601. Junto a él y el obispo de Tucumán se les llama, allí, con Fray Hernando de Trejo, se les llama benefactores de la ilustre ciudad de Buenos Aires, tienen este título, y es porque sus actuaciones fueron muy importantes para conseguir reabrir el puerto de Buenos Aires, que había sido cerrado precisamente porque se consideraba una zona de extraordinario contrabando. De manera que se les dan garantías al Consejo de Indias de que eso iba a poder arreglarse y finalmente se reestructura el comercio de Buenos Aires gracias a la mediación de este franciscano. Bien, Martín Ignacio de Loyola, curtido en una flexibilidad sociocultural necesaria para transitar por la realidad global de la monarquía católica, igual que Rodrigo de Vivero, igual que Vargas Machuca, fueron solo 3 ejemplos acabados de aquellos artífices de la mundialización. Hoy, como decía, prácticamente desconocidos universales. Y es que podríamos estar haciendo un curso completo de personajes de este tipo, es decir, han sido sacados 3 así, pero completamente son minucias comparado con lo que fueron las élites mundializadas en movimiento. Contaban con un rico bagaje construido a partir de una educación humanista, casi todos ellos, de una sensibilidad especial que les capacita para vivir con los ojos abiertos a otros mundos. Pero, como señala Gruzinski, los efectos de la mundialización ibérica no se limitaron a los actos de gentes relacionadas con la administración, con la milicia o con la evangelización, que de ahí venían nuestros 3 ejemplos. Las representaciones mentales de aquella realidad híbrida, generadas por estas élites mundializadas, afectaron a todos los campos del entendimiento, a todos los campos del saber, y en concreto, como yo soy historiadora, a la historia. Y me voy a parar un momentito en esta cuestión. Uno de los ejemplos más llamativos en este sentido es quizá el del cronista indígena de Nueva España, ¿no? Ni siquiera es criollo, es indígena, llamado Domingo Chimalpaín, que vivió durante el primer cuarto del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Chemanahuac Tantowuani fue el nombre que en lengua náhuatl
adjudicó Chimalpaín a Felipe II y significaba señor universal. Escribió los anales de su tiempo entre 1606 y 1631 en español y en náhuatl. Y en ellos integró sucesos, costumbres y personalidades del mundo europeo y del mexica, mientras describía profusamente datos históricos de uno y otro lado del Atlántico. Desde su Chalco natal tuvo plena conciencia de pertenecer a un mundo global definido por la monarquía católica. Utilizo la expresión católica, que era la expresión que se utilizaba en la época, era la definición de la monarquía. La monarquía hispánica es un constructo que hemos creado los historiadores y que utilizamos con profusión, pero en los textos de la época, en la política de la época, era la monarquía católica. Bien, pues de esa monarquía católica. En el diario que también salió de su mano, porque también escribió un diario, había lugar para describir desde el magnicidio de Enrique IV de Francia a la ejecución de los mártires de Nagasaki en Japón, mientras resumía la historia americana prehispánica de los pueblos del Valle de México, de la que destacaba todo su devenir chalca, todo su acaecer mexica, a partir de fuentes originales comparadas y cotejadas entre sí según el sistema europeo de hacer historia en la época. Orgulloso de su pasado, de sus ancestros, de sus raíces, porque pertenecía no a la alta nobleza, sino a la media nobleza indígena, Chimalpaín enmarcó este devenir anterior a la conquista en la gran historia del mundo y lo pensó basándose en una serie de ideas que recordaban el modo en el que en la Europa de esa época se concebía la historia, ya que se había formado en uno de los colegios para indígenas fundados a principios del siglo XVI en América. Con esas herramientas busca el vínculo que podía hacer partícipes a los mexicas de la historia universal y lo encontró en la concepción providencialista de la historia, que era la concepción propia de su tiempo. Y del otro lado, religiosos devenidos en historiadores, nacidos en Castilla la Vieja, como Fray Juan de Torquemada, emprendieron la tarea de integrar en la historia universal al hombre del Nuevo Mundo y también a Nueva España. Este franciscano, misionero en varios lugares de Nueva España, como Tlaxcala, Zacatlán o Puebla, estudia lenguas indígenas, compila códices y manuscritos que están escritos en esas lenguas y es nombrado cronista de su orden en 1609. Escribe entonces sobre la cultura antigua mexicana y la incluye en la historia universal a partir de una obra titulada Monarquía Indiana, que escribió a lo largo de 2 décadas y que vio la luz por primera vez en Sevilla en 1615. Una obra humanista, erudita, cuyo afán principal consiste en entroncar, como en el caso de Chimalpaín, la historia prehispánica del Nuevo Mundo con la historia universal, esforzándose en trazar comparaciones entre los aztecas, los griegos, los romanos o los judíos. Son solo 2 ejemplos de cómo la movilización ibérica tuvo como fundamental consecuencia remover y difuminar los horizontes conocidos de todos y cada uno de los saberes de aquel tiempo. Nada salió indemne de aquel mestizaje. Un mestizaje que, lejos de ser simple, significó siempre un proceso hondo de sutil ambivalencia. Gracias a esta hibridación surgieron novedosas representaciones mentales modernas, y esta es la coda de mi intervención, que además fueron difundidas a escala planetaria. Una modernidad casi siempre ignorada por la clasificación acartonada que parte de un paradigma histórico funcionalista de exclusiva raíz anglosajona, en el que los aires de modernidad trasiegan obligatoriamente por rígidos raíles invisibles que parten de la Italia septentrional, atraviesan Francia hasta encontrarse con Inglaterra y se difunden por los países del norte, mientras eluden a una Europa meridional que, cuando se describe, siempre queda retratada como oscura y arcaica. Sin embargo, la modernidad de la primera mundialización, operada por españoles y portugueses, puso en juego otros espacios, otras configuraciones políticas, los imperios ibéricos, otros imaginarios y, sobre todo, otros actores que no fueron solamente los nacidos en Europa. No hay nada más moderno que esto. Es, en definitiva, la modernidad ibérica, que en esa primera globalización del siglo XVI, cuando no había llegado la Ilustración, cuando Europa no tenía 3 siglos de desarrollo intelectual a sus espaldas, fue capaz de descubrir
cambios en las representaciones mentales, se preguntó sobre las cuestiones morales y legales que debían reglar todo aquel proceso planetario, revolucionó los modos de expresión y construyó puentes con el trasiego de conocimientos que salvaron distancias y océanos para poner ante nosotros la expresión de un pensamiento mestizo moderno a escala planetaria. Muchas gracias.